Comienzo un nuevo video de Rodando hacia la Libertad y en esta oportunidad voy a retomar eso que hago habitualmente en el viaje, pero esta vez de forma no presencial, a distancia, y es presentarles diferentes viajeros para que ustedes puedan conocer otros tipos de viaje y además para inspirarse. En esta ocasión quiero empezar con una familia que para mí es súper inspiradora porque hace más de 9 años que viven viajando en motorhome, así que sin más preámbulos se los presento. Mi nombre es Diego. Bueno, yo soy Jorgelina, somos la familia viajera creciendo en el camino. También se compone de nuestro hijo Tomás, él tiene 10 añitos. Nosotros viajamos hace... Ahí está, Tommy. Nosotros viajamos hace más de 9 años, salimos de la ciudad de Rosario, ahí vivíamos, y bueno, comenzamos esta aventura de darle la vuelta al mundo y bueno, en esta primera etapa de recorrer y unir Ushuaia con Alaska, porque nosotros, bueno, como les decía, estábamos en Rosario, bajamos hasta Ushuaia y ahí empezamos a subir y hace 2 añitos atrás logramos el objetivo, cumplir el sueño y llegar hasta Alaska. Y ahora, bueno, nos encontramos recorriendo bien cada detallito de Estados Unidos, Canadá, y hace muy poquitos días entramos a México nuevamente para comenzar una nueva aventura. Ah, bueno, esto no lo tenía, no sabía este dato todavía, porque en el último video todavía están en Estados Unidos. Sí, llegamos hace 2 días solamente, estamos recién cruzaditas la frontera. Espectacular. Y quiero que cuenten un poco cómo iniciaron ustedes su viaje, porque yo sé que antes de viajar con la gran Sprinter, viajaron pero de otra manera. Bueno, en ese momento éramos 2, todavía estábamos de novios y bueno, Diego tuvo la idea de hacer un viaje en bicicleta. Él quería recorrer toda Argentina en bici. Yo ya tanto me parecía mucho como toda la Argentina, entonces le dije, bueno, dale, probemos de hacer algo así, pero vayamos poco a poco, ¿viste? Entonces recorrimos, hicimos todo el camino de los 7 lagos, desde San Martín hasta Villa Langostura, recorrimos todo ese camino súper lindo, nosotros 2 en bici, con otra pareja de amigos también. La pasamos precioso, nos encantó andar en bici por todas las montañas y esos lugares, era maravilloso. Y bueno, esa experiencia ya después, muchos años después, cuando ya estábamos casados, seguíamos siendo 2, hicimos un viaje desde Rosario hasta La Quiaca, nos fuimos en moto y recorrimos también muchísimos lugares. Siempre nos gustaron mucho los viajes de aventura, a los 2, incluso desde chiquitos también, ya con la familia veníamos así como medio acostumbrados a salir a la aventura. Y bueno, ya después cuando fuimos 3 empezamos a necesitar más ruedas que 2, así que empezamos a pensar en la opción del motorhome y bueno, así fue surgiendo esta nueva idea. ¿Y cuál fue el detonante, eso que les hizo pensar en dejar todo y no hacer un viaje de ida y vuelta, sino que hacer un viaje de vida y cambiar el estilo de vida? ¿Hubo algo que...? Sí, fueron varias gotitas que llenaron un vaso que lo terminaron rebalsando, una por un lado, como les decíamos, les contaba Jorge, o sea, siempre esos viajes que hacíamos, cada vez que volvíamos nos costaba un montonazo adaptarnos nuevamente, o sea, nos encantaba ese viaje aventura y terminarlo, sinceramente, era súper difícil. Y por otro lado, cuando nació Tommy, nuestro hijo, sinceramente no lo veíamos porque ambos éramos profesionales, trabajábamos todo el día, más de 12 horas por día, de lunes a sábado prácticamente. El domingo pasaba muy rápido, entre que descansabas, acomodabas, entonces prácticamente no teníamos una vida o tiempo de disfrutar, y a nuestro hijo no lo veíamos. O sea, si vos por ahí querés tener un hijo y no lo podés disfrutar y termina encima criándote la otra persona porque no teníamos el tiempo de estar con él en la semana, no nos gustaba. Y a su vez un familiar que toda la vida viajaba, toda la vida trabajaba al ritmo nuestro y tenía ese sueño de viajar cuando se jubile y hacer esto y hacer lo otro, y 2 años antes de jubilarse fue al médico porque le caía un poco mal la comida, tenía un cáncer terminal, falleció enseguida, no fue una cuestión de dinero porque tuvo sus tratamientos y todos sus sueños quedaron. Y bueno, nosotros que ya lo veníamos charlando hace un montón, esto de querer viajar así indefinidamente, fueron todas cositas que fueron llenando el vaso y que nos hicieron darnos cuenta que la vida se te va rápido, no te llevas nada, y por ahí si seguís esperando ese momento preciado, ese momento indicado, nunca llega.
Así que nos decidimos, dijimos en un año nos vamos y nos pusimos a trabajar en pos de eso, renunciamos a los trabajos, armamos la camioneta y nos fuimos. Sí, en ese momento nos fuimos con una idea que se fue también transformando con el correr del viaje, porque en ese momento, o sea, dijimos, bueno, a ver, nunca habíamos viajado en motorhome, no sabíamos si nos iba a gustar, cómo nos íbamos, o sea, recién nos estábamos acostumbrando a ser una familia de 3, Tommy tenía apenas un añito cuando salimos a viajar, entonces como que era todo mucha incertidumbre. Dijimos, bueno, un año sí o sí vamos a viajar, o sea, por más que nos queramos volver, banquémonosla un año al menos, como para que valga la pena toda la movida que habíamos hecho. Y bueno, después de ese año, o sea, que nos fue súper bien, gracias a Dios, dijimos, bueno, no, cuando Tommy empiece la escuela vamos a tener que pensar a ver qué hacemos, porque, bueno, o sea, no era nuestra intención que él quedara como no fuera de esa parte del sistema, quizás, de la educación. Pero bueno, también en el viaje fuimos descubriendo metodologías y formas en las que ellos pueden estudiar y así se fueron dando las cosas siempre y así ya llevamos, como decíamos, nada más de 9 años viajando. Que este año ya cumplen 10 encima. Sí, exacto. Una locura. Bueno, ya me das el pie para que te haga la pregunta, porque muchas personas a nosotros se nos acercan en el viaje y no sé si les habrá pasado a ustedes, porque al verlos con un nene no sé si se animan a decírselo, pero a nosotros muchas personas nos dicen el planteo de que, bueno, que también es su sueño viajar, que les encantaría, pero que lo único que los limita es que tienen hijos. Y sin embargo ustedes con el nene igualmente decidieron de viajar. ¿Cómo es la educación de Tommy en el viaje? También mucha parte de nuestra decisión fue por él, siempre nosotros decimos, o sea, nosotros estuvimos en todos los momentos importantes de la vida, cuando dijo su primer palabra, cuando se le cayó el primer diente, todas esas cosas lindas del crecimiento de los hijos y que muchas veces los papás nos las vamos perdiendo porque estamos ocupados, porque estamos trabajando, porque quizás alguno de los dos solamente está con ellos, siempre pudimos disfrutar de todas esas etapas de él, los dos juntos, los 3 juntos en realidad, y eso es algo que nunca, o sea, lo valoramos al 1000 por 1000. Y Tommy hoy por hoy estudia, Tommy ahora, bueno, nosotros estamos en vacaciones en Argentina, en otros países no, pero bueno, él ahora el año próximo empieza ya 5º grado. Estudia a través de un sistema de educación a distancia que pertenece al Ejército de Argentina. Este sistema es para todos los argentinos que residen en el exterior. Así tienen la posibilidad de seguir estudiando, se usa el mismo programa que el Ministerio de Educación, o sea, los chicos estudian lo mismo que los chicos en la escuela en Argentina, tienen que cumplir con cierto programa, con cierta temática, digamos, y lo que tiene es que nosotros a principio de año recibimos todos los materiales de todas las materias. Ellos incluso tienen, por ejemplo, música, tienen inglés, o sea, además de las materias básicas, ¿no? Y después, bueno, a medida del año, soy yo la que lo va ayudando un poco acá en casa a ir resolviendo todas las actividades y las cosas que tiene que ir haciendo. También tenemos contacto con la maestra, tenemos tutores, porque a veces los papás que estamos ahí apoyándolos no tenemos nociones de lo que es la pedagogía, digamos, la parte esa. Entonces tenemos tutores que nos apoyan si necesitamos en esa parte. Y después también lo que tienen por ahí más instancias de examen. Los exámenes son más largos, más comprometidos, o sea, como para que realmente puedan evaluar el progreso de los chicos. Hay exámenes que son online, hay otros que los chicos los resuelven de puño y letra y los mandamos por correo postal, desde donde hemos mandado desde Canadá, desde Estados Unidos, desde todos los países, hemos mandado cartas con los exámenes hasta Argentina. Sí, también todo eso en base a una plataforma y tienen como actividades en grupo con compañeritos que están en otro lado. La verdad que está súper bueno. Él empezó en preescolar, en salita de 5 y ya este es el 6º año que vamos a hacer así. Es una forma de viajar distinta también, porque todos los días, quieras o no, te insume un montonazo de tiempo el llevar la escuela día a día. Claro, y durante el ciclo lectivo, ¿ustedes están ahí, taca, de lunes a viernes? Todos los días, de lunes a viernes, o sea, no es que no tenemos que tener un horario específico, lo haces cuando vos querés, pero lo bueno siempre es imponerte como un horario y mantener esa rutina para que él se le haga más llevadero. Y sí, todos los días, de lunes a viernes a la mañana es el horario de escuela. Sí, porque también eso te enseña, ¿no? El tema de tener rutinas, que uno lo aprende en la escuela, quizás el todos los días ir al mismo lugar, encontrarte con las personas. Entonces, bueno, es como eso te ayuda a generarte la rutina.
Claro, y ustedes van adaptando sus recorridos, sus itinerarios, los lugares, todo a esas actividades que ya tienen fijas. Sí, tal cual, es como que nuestro día así de viaje, de viajeros, empieza después del mediodía, se podría decir. Después almorzamos y ahí, bueno, si hay que moverse o lo que sea, lo hacemos siempre después de esa hora. Bien, bueno, yo quiero aclarar que igualmente todas estas cosas que estamos contando, ustedes las desarrollan en su canal de YouTube, Creciendo en el Camino, y tienen videos de cada una de las cositas, así que a todo el público que le interese conocer mucho más, que sé que le va a interesar porque obviamente es muy interesante poder viajar con un niño y además darle la educación y todo, que entren al canal, se suscriban y vayan a ver todos estos videos que tienen un montón de material que está súper interesante y está muy detallado. Y quería preguntarles cómo ustedes, cuando salen a viajar, porque yo creo que una cosa es cuando uno sale y otra cosa es cuando empieza a viajar, cuando ustedes salen, ¿con qué idea salen de financiarse en el viaje? Y si esa idea se fue mutando, fue cambiando, y hoy día, ¿cómo se financian? Sí, nosotros salimos con una sola idea, que siempre decimos, o sea, si en algún punto vas a tener que, no sos millonario, no tenés un ingreso fijo, nosotros no tenemos ingreso alguno de Argentina desde el momento cero, salimos con ahorros y decíamos que esos ahorros nos iban a durar medio año, y con la idea de un producto de venta que eran unos bolsos playeros que Jora cosía a mano. Salimos con 700 metros de tela, una locura. O sea, los rollos esos gigantes que ven en las casas de telas, 7 teníamos en el baúl debajo de la cama. O sea, todo nuestro baúl era telas, una máquina de coser que la aprendí a usar en el viaje porque tampoco es que la sabíamos hacer, pero con toda la convicción de que los iba a ir súper bien porque estaba bueno. Era un bolsito como playero, se daba vuelta como una media y se transformaba en una lona de 2 metros para tomar sol con una almohadita. La verdad que estaba buenísimo, salimos vendiendo eso. Nuestros ahorros no duraron tanto como pensábamos porque llegamos a Ushuaia, justo hubo como un cambio de gobierno, de evaluación, el sur era más caro, bueno, en Ushuaia no teníamos más dinero, así que medio que desde el día 1 nos tocó ir aprendiendo a trabajar en el camino. Cuando empezamos a subir por la ruta 40, que ya no estábamos en la playa, se nos costaba un poco vender los bolsos, porque eran bolsos para la playa. Entonces ahí implementamos comida, empezamos a hacer pastafrolas. Nos fuimos de Argentina también como con 100 kilos de dulce. Nos llevamos las latas esas de 5 kilos, las grandotas, redondas. Un montonazo también, todas ahí atrás en el baúl debajo de la cama. Así que íbamos ofreciendo bolsitas y pastafrolas a todos lados. Después fuimos implementando artesanías, piedras, pulseras, postales y un montonazo de cosas en el camino. Así viajamos 5 años. Cuando se nos terminó el dulce, empezamos con alfajores, rellenos dulce de leche bañados en chocolate. Y así viajamos 5 años financiándonos, trabajando día a día a donde íbamos, sobre todo haciendo temporadas por ahí de vacaciones, no sé, 2 meses o 3 meses en una misma playa, hasta la pandemia, que ahí se nos complicó muchísimo porque nosotros la primera vez que entramos a México, Jo tuvo un accidente, se le desprendió una retina del ojo. Eso nos llevó 1 año y medio, casi 2 años de poder solucionarlo, 4 cirugías y un montonazo de esfuerzo económico para poder sobrellevarlo. Cuando por fin lo logramos superar, nosotros habíamos dejado nuestro motorhome en Tijuana, todas estas cirugías fueron en la otra punta del país, de México. Cuando volvimos, que estábamos en cero literalmente, pero ya le habían dado el alta y podíamos volver al viaje, dijimos, bueno, listo, vamos a ver qué hacemos, a trabajar. Bueno, vino la pandemia en eso, se cerraron las fronteras, con el poco dinero que tuvimos nos fuimos hasta La Paz, que es la capital de Baja California Sur, y bueno, teníamos un montón de material y de cosas para vender, pero las playas se cerraron y no teníamos a quién venderle, y qué hacemos. Y bueno, ahí pusimos varios proyectos en práctica. Uno de ellos fue el canal de YouTube, así que a partir de ahí empezamos a tratar de vivir de las redes, y nunca logramos hacerlo 100%, seguimos haciendo las dos cosas, o sea, seguimos financiándolas hoy el día con el canal de YouTube y seguimos vendiendo artesanías. Pero está buenísimo porque ustedes le metieron un retrabajo, no es que empezaron a subir videos, le empezaron a meter tutoriales, hicieron un montón de videos en la pandemia.
Sí, totalmente. Y aparte, bueno, fue un boom en ese momento que los viajeros se pusieron un poco de moda y se consumía mucho ese tipo de videos. Pero bueno, también es difícil, no es que uno aprieta play y la cámara y vos lo sabés más que nada. Lleva su tiempo, su dificultad y son centavos que uno va sumando, no es que mucha gente piensa que uno se hace millonario haciendo videos y es difícil. No, y es que hay mucho aprendizaje también detrás para poder lograr lo que se logra o hacerlo. Que eso también creo que a veces pasa de largo, ¿no? Y uno piensa que grabando así frente a la cámara y un poco ya se pueden hacer videos. Y hay muchas horas que uno le pone con anterioridad a poder hacer eso, a mirar tutoriales, a leer, a aprender de tecnología, de cámaras, de cómo filmar, de cómo hablar adelante de la cámara, que tampoco es nada fácil. Todo es un proceso realmente. Así que bueno, por eso también lleva su tiempo poder lograrlo. Sí, algún mes te va bien con uno, algún mes te va bien con otro, entonces se complementan una cosa con la otra. ¿Y ustedes? Y si bien hicieron primero desde Rosario para la Patagonia y después volvieron a subir, más o menos ¿cómo fue el recorrido que hicieron en el motorhome, en este viaje hasta Alaska y después también? Nosotros empezamos, Rosario, Ushuaia, después fuimos subiendo todo entre Argentina y Chile, como surcando de un paso y volviendo. Después hicimos el sur de Bolivia, todo el norte de Chile, todo Perú, todo Ecuador, todo Colombia. Como que cada país, por eso hace muchos años que viajamos también. No fuimos por la carretera, la ruta rápida, sino como que fuimos tratando de conocer bien al detalle cada país. De ahí cruzamos en barco, en un contenedor, el motorhome, y nosotros en avión a Panamá. Recorrimos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice primero, México. Después de México fuimos a Cuba, estuvimos un mes en Cuba recorriendo de mochila. Después, México nuevamente, que es un país enorme y muy difícil de recorrer porque tenés muchas cositas cerca y el país a medida que subís se va abriendo. Y después, Estados Unidos, que también en distintas etapas fuimos recorriendo como el centro del país hacia la costa este, en 3 etapas, oeste, en 3 etapas lo recorrimos todo. Canadá y Alaska. Llegamos hace 2 años a Alaska y después de bajada bajamos medio rápido escapándole al invierno. Estuvimos un tiempito en México, bajamos un poco más a Centroamérica haciendo tiempo para el año pasado haber podido entrar a Estados Unidos nuevamente, porque es un país difícil y complicado ingresar, más que teníamos por ahí muchas entradas y de largas estadías. Las últimas nos había complicado poder entrar y que nos den el permiso, así que hicimos un poco de tiempo afuera para volver y poder hacer toda la costa este, que fue lo que estuvimos recorriendo el año pasado, y ya medio que con eso completamos casi toda América. ¡Qué lindo! Me encanta. La idea de ustedes no era simplemente llegar a Alaska, sino que fue un cambio en el estilo de vida y la idea es vivir viajando. Alaska es como un objetivo dentro de este estilo de vida. Sí, tal cual como vos lo decís, o sea, ya el viaje pasó a formar una forma de vivir. Ya no es un viaje, sino que vivimos conociendo, sigamos viajando más despacio y más tranquilos. Hace 2 años que, después de Alaska empezó también, ¿y ahora para dónde vas? Un poco era primero hacer la costa este, que era por ahí un sueño más de ella, de recorrer esas grandes ciudades, Disney y un montón de cosas, que lo pudimos hacer por suerte, y ahora está el objetivo de cruzar de continente. No es fácil porque tiene sus complicaciones, tanto económicas como del vehículo, que por ahí tenemos ciertas limitaciones que estamos intentándolo hacer, pero queremos recorrer África, ese es el objetivo final. Todavía estamos intentando cómo hacerlo, venimos probando ciertas cosas que lamentablemente no han salido, pero el objetivo está, si Dios quiere, en el lapso de este año, es poder pisar otro continente para poder hacerlo, es la idea. Yo sé que ustedes
hicieron modificaciones, ¿no? En el motorhome, porque ustedes lo construyeron con sus propias manos. Sí, cuando estábamos allá en Rosario, Diego se encargó de armar toda la casita acá sobre ruedas. Y claro, en su primer momento, Tommy era un bebé de 1 añito, entonces la cama de Tomás estaba sobre nuestros pies, digamos, perpendicular a nuestra cama. Sobre los pies estaba la cuna en ese momento, digamos, de Tommy, que bueno, después con el tiempo fue creciendo y llegó un punto de que ya no entraba más. Entonces la cama pasó a estar acá en el comedor, en donde estamos sentados ahora nosotros, que ya estaba hecho desde un principio para que la mesa se pueda bajar y junto con los 2 bancos hacer la cama de Tommy. Así que Tommy pasó a dormir acá adelante. Sí, después también, o sea, es como que nosotros en un principio la idea era viajar 1 año, entonces tampoco es que lo habíamos hecho en la perfección en un montón de cosas y lo hicimos como para viajar 2 adultos y un bebé. Entonces con el correr de los tiempos fuimos modificando un montón de cosas para viajar más cómodos y entrar los 3 y poder movernos acá adentro. Uno cuando planifica viajar, se imagina que la casa va a ser así, así, así. Cuando la vas construyendo pensás, uy, esto es genial, esto es espectacular, uy, qué bueno que está esto, lo que sea. Y tal vez en el viaje esas cosas no funcionan como uno esperaba. Y de repente el viaje mismo te hace darte cuenta que hay cosas que son más cómodas, que hay cosas que son re lindas, pero que no son cómodas para nada, o cosas que son que no son prácticas para el día a día, pero que bueno, que hay que ir probándolas, porque si no las probás, ¿cómo te das cuenta? Bueno, yo siempre digo que lo bueno de viajar en motorhome es que uno puede ir modificando el motorhome en el viaje, durante el viaje, que puede ir haciéndole arreglos y modificaciones según lo que necesita, según lo que le es más cómodo. No, es que si vos vas a salir esperando tener todo lo necesario, creo que no salís nunca más. Es como que el camino te da a ese aprendizaje y las herramientas para poder ir solucionándolo a medida que se te vayan presentando. Bueno, y hablando de las modificaciones, Diego nos va a hacer un mini van tour para mostrar cómo quedó finalmente ese motorhome después de las modificaciones realizadas en el viaje. Les cuento un poco de nuestra casita con ruedas y se la muestro al detalle. Es una Sprinter Mercedes-Benz 413 del año 2011. Ya le hemos hecho más de 170.000 kilómetros en todo el viaje. Es el modelo largo y era furgón, era de carga, y nosotros mismos con nuestras propias manos, con mucho esfuerzo, la transformamos en la que es nuestra casa con ruedas. Vamos para adentro, así les muestro. Tenemos adelante lo que es el habitáculo de manejo. Las butacas no son las originales, son tipos de bus de larga distancia, las hicimos hacer a medida. En el medio llevamos la heladera, que es a 12 voltios, súper buenaza y espaciosa, es de 47 litros y puede ser freezer o heladera a la vez. Si venimos para arriba tenemos un lugar de guardado muy espacioso hasta el fondo. Espacio de guardado también arriba en ambos costados. Lo que es el comedor, súper espacioso, como para 4 personas que estén acá cómodas, sin lugar a dudas. Este asiento se mueve para adelante, la mesa se baja y se transforma en lo que es la cama para nuestro hijo. Todo abajo con lugar de guardado en ambos bancos. Si venimos para esta parte, tenemos la cocina con 2 hornallas, la bacha, esta mesita que es plegable como para poder extenderla. Dentro del mueble tenemos abajo lo que es el tanque de aguas blancas, son 150 litros que llevamos. Acá lo que es el tablero de luces, todo es a 12 voltios, pero también tenemos un pequeño inversor que nos da 110 en este caso. 3 baterías de ciclo profundo, 2 paneles solar de 160 watts cada uno, el regulador MPPT de este lado de 30 amperes. Vamos para atrás, tenemos la cama matrimonial para 2 personas. Originalmente la cama de nuestro hijo venía acá, pero fue creciendo en el camino y ya no entra, pasó por allá y esto ahora es espacio de guardado. Un pequeño placar acá donde guardamos toda nuestra ropa y pasamos al baño con mucho espacio para colgar cosas, aprovechado cada cosa al detalle. El calefón, todo lo que es otro mueblecito de guardado, la ducha
que está toda revestida en fibra de vidrio, el inodoro portátil, que es algo buenísimo porque para poder descargarlo es mucho más sencillo. El baño es bien espacioso, igual lo usamos en pocas ocasiones, siempre es como la última opción bañarnos acá adentro porque todas las cosas hay que sacarlas, bañarnos, después secar todo y volver a guardar todo y lleva su tiempo. Tenemos una duchita externa. Si vamos por afuera, tenés los dos paneles solares que le decía, el ingreso acá para poder cargar el agua, son los 150 litros que les contaba. Lo que es el baúl, tenemos un espacio de guardado extremadamente inmenso porque todo abajo de la cama hacia ambos lados es espacio de guardado enorme. Llevamos una mesa que esto está buenísimo, va apoyada sobre la madera del fondo, entonces no ocupa espacio. La garrafa ahí atrás que alimenta lo que es el calefón y lo que es la cocina. Y de este lado tenemos la ducha externa que les contaba, como para poder bañarnos afuera. Pero realmente pequeñita, pero con todas las comodidades para poder disfrutar de la van life de la mejor manera. Bueno, tremendo ese mini van tour, me encantó. Y me parece que además sirve siempre mostrar los motorhome por dentro, más allá de que a mí me gusta mucho mostrarlos y verlos y conocerlos, porque uno puede sacar diferentes tips, diferentes cositas que después les sirve mucho para resolver su propio motorhome. Así que buenísimo, espero que les sirva también a la gente. Y para terminar con este video y con esta entrevista, quiero que le digan, que le dejen un mensaje a las personas que sueñan también con hacer este tipo de viaje, que sueñan con viajar y tal vez tienen hijos y creen que eso es un impedimento para viajar. Ustedes, desde su experiencia, ¿qué les dirían a estas personas? Bueno, nosotros la verdad es que creemos que cuando uno realmente quiere algo, todo se puede lograr, todo se puede aprender, todo es cuestión de la actitud con la que uno lo tome realmente. Para los chicos creo que es un aprendizaje extraordinario, porque más cuando son niños, o sea, se están formando personas en ese aprendizaje, y que lo hagan de esta manera, o sea, conociendo realmente el mundo como es, con todas sus dificultades, con todas sus diferencias, con todas sus cosas lindas, con sus cosas que quizás no lo son tanto, pero creo que, o sea, por ahí cuando uno está en un lugar fijo, te movés siempre entre más o menos las mismas personas, los mismos lugares. En cambio así, uno realmente conoce tantas cosas que la mente, o sea, no solo la de los chicos, sino la nuestra misma, se abre a tantas posibilidades, tantas cosas que uno jamás te hubieras imaginado que se podían hacer, que existían, o que, no sé. Entonces creo que para los chicos, o sea, criarse así es realmente generar personas con una capacidad de adaptación, de aprendizaje, de entendimiento, de empáticos con las demás personas. Realmente es maravilloso. Creo que eso es súper importante. Y por otro lado, o sea, siempre el tema, ¿no?, de que hay gente que tiene sueños y que a veces no solo es viajar, sino quizás es otra cosa, pero por más que esos sueños puedan ser grandes, puedan ser chiquitos, el tema ¿no?, como decíamos, de no esperar el momento oportuno en que se alineen todos los planetas, ¿viste? Porque siempre va a haber algo que va a faltar, siempre va a haber algo que no esté en el lugar exacto e indicado, pero con actitud y con ganas, o sea, querer es poder. Creo que eso resume todo absolutamente, y así las cosas se logran. Sí. Quizás no sean fáciles, porque puede ser, o sea, que siempre va a haber trabas en el camino y va a haber cuestiones a sobrellevar, pero realmente cuando uno lo quiere hacer, todo se puede. Sí, y por ahí, a ver, no a todo el mundo le va bien, y por ahí lo intentaste y no funcionó, pero te sacás esa espinita de decir, no me quedé en el molde, y aunque sea lo intenté, y siempre se puede volver a empezar. Esa es otra realidad. Y más viajando, que vos viajando conocés y ves una cantidad de cosas fuera de ese circulito, y ideas que te surgen, y también le vas cambiando las prioridades a las cosas. Entonces es súper lindo, y nada, está en uno poder hacerlo y trabajar en pos de eso, y como decía Jorge, no esperar ese momento, porque por ahí nunca llega. Qué lindo, chicos, qué lindo mensaje, me encanta porque sé que hay mucha gente que
que necesita también un poquito ahí de un empujoncito y saber que se puede, que todo uno queriendo, trabajando y con la mente ahí metida, se puede. Y también rodearte de las personas por ahí que estén con la misma locura que vos, porque, a ver, si vos por ahí, no sé, querés viajar y le empezás a preguntar a tu círculo de amigos, es muy difícil que te aconseje cosas de cómo poder hacerla porque no están en ese mundo. No sé, si querés poner una panadería ahí, rodeate de panaderos o comunicate con panaderos para que te puedan ayudar a poner una panadería. Si querés viajar es lo mismo, comunicate con viajeros, rodeate de viajeros para que son los que más te van a poder ayudarlo a poder hacerlo, claro, y llevarlo adelante. En base a la experiencia, ¿no? Y no tal vez a veces que uno lo consulta con un amigo o lo que sea y le plantean más sus miedos que otra cosa, porque experiencia por supuesto que no tienen en algo tan específico como esto. Y que los miedos siempre están. O sea, no es que vos una vez que saliste, chau, los miedos se quedaron atrás. No, te los llevás con vos a todos lados. Siempre siempre está en esa, el ser humano creo que es una forma de protegerse, ¿no? De ir teniendo miedo a las cosas, pero lo importante es, o sea, no quedarse con el miedo, sino que ese miedo transformarlo en que te dé, o sea, las herramientas que necesitas para poder pisar firme, pero seguir pisando, seguir adelante. No quedarte ahí porque te da miedo el dar ese paso. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Vos? Muy bien. Ahora que te veo mejor, quiero que le cuentes un poco a la gente. Bueno, contame cuántos años tenés. Yo tengo 10 años. ¿Qué pensás de viajar? ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta. Tiene sus pros y contras, la verdad. Como todo en la vida. Te cuento un pro y un contra. Dale. Un pro es que hago muchos amigos nuevos por todo el mundo. Contra es que solo los puedo ver muy poquito tiempo. Pues hay que despedirse, es cierto. ¿Y aprendés viajando, Tommy? Pues sí, aprendo muchas cosas. Muchos idiomas. ¿Cómo andas con el inglés? Te cuento una cosa. A ver. En cuarto grado ya te ponen otra materia, que es inglés. Ajá. Bueno. Me dieron las cosas de inglés y eran más de 700 páginas. ¡Wow! ¿700 páginas? Sí. ¿Pero para todo el año? Lo de 3 años completos en cuarto. Bueno, va a tener que aprender o aprender. O aprender. Pero bueno, lo bueno es que estaba en Estados Unidos y se te hacía más fácil. Y sí. Sí, porque lo practicaba un montón. Y bueno, vas a estar con un pie adelantado entonces. Bueno, mándale saludos. Gracias. Chau. Saluditos. Beso grande, Tommy. Mandamos un abrazo bien fuerte desde acá a los tres. Gracias. Saludos para Juan también. Y gracias por la buena onda, chicos. Espero que lo No, de nada, saludos. Les mando un beso grande. Tremenda la energía que tienen estos chicos, me encantó poder charlar con ellos y sobre todo poder compartirlos con ustedes porque me parece que son súper inspiradores. Cuéntenme, déjenme acá abajo en los comentarios si conocían a la familia de Creciendo en el Camino y si no la conocían, si ya están yendo a seguirlos. Tengan en cuenta que ellos tienen muchísimos tutoriales en YouTube, así que van a poder aprovechar y ahí sacar un montón de información. Espero que les haya gustado mucho este video, a mí me encantó poder hacerlo y les mando un beso muy grande a todos. Espero que nos veamos pronto en el próximo video. Los quiero mucho. Tu liberación.